Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Dios les bendice. Muy buenos días, amados oyentes. Gracias una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM. Estás en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento, el cual llega a ustedes por la gracia de Dios y para su gloria. Amados oyentes, vamos a orar. Acerquémonos a nuestro Señor con la oración nos conecta. Bendito Dios Padre, gracias te damos por este nuevo día, porque tus misericordias nos alcanzan en nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Y gracias porque estás también con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Acompáñanos en este tiempo, lo dedicamos única y exclusivamente para ti. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bien, amados oyentes, estamos ya listos acá en cabina como siempre. Que ustedes también estén listos en sintonía de Dinámica 92.9 FM y su programa de lunes a viernes de 7 a 7:50 de la mañana, Conectados al Camino. Estaremos acompañándoles en la producción general del programa Adriana Osorio de Coello y quien les habla su hermano José Luis Coello Mendoza. Conéctate con nosotros a través del WhatsApp o mensajería de texto a nuestros números 0412-051-0645, 0424-539-5991 o al 0412-056-4959. Recuerden que también pueden sintonizarnos a través de la web www.radiodinamica.com.be/inclinada Barquisimeto. Y bueno, te invitamos a que te agregues a nuestro grupo de Telegram, Conectados al Camino, o solicita pues tu ingreso y vamos a estar pendientes de incluirte para que puedas estar, formar parte de este grupo y por supuesto disponer de todo lo que publicamos allí. Allí, amados oyentes, están todos y cada uno de los programas de Conectados al Camino para que ustedes puedan volverlos a escuchar. A continuación, compartimos con todos ustedes una frase, una reflexión. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Amados oyentes, la doctrina cristiana de Dios es la doctrina de la Trinidad y, siendo así, sabemos que la doctrina cristiana de Dios es fundamental para cualquier otra doctrina cristiana. No hay doctrina de la Escritura independiente de la doctrina de Dios, porque la Escritura es, en definitiva, la palabra de Dios. Ante esto, amados oyentes, no debe quedar duda alguna que la Escritura enseña expresamente que existe solo un Dios. En otras palabras, las Escrituras enseñan expresamente que el Padre es Dios, la Escritura enseña expresamente que el Hijo es Dios y por último, la Escritura enseña expresamente que el Espíritu Santo es Dios. En conclusión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios. Hasta aquí una frase, una reflexión. Vamos a dar inicio a nuestra sección correspondiente al día de hoy, Grandes Temas, continuando con la serie La Santa Trinidad, nuestro incomparable Dios. Y en esta segunda entrega hablaremos, amados hermanos, sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios. Nos acompaña también hoy nuestro hermano Luis Torrealba, quien funge como representante para nuestro país de la Librería Legado Reformado Venezuela y es también miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Hermano Luis, muy buenos días, bienvenidos como siempre acá, bien recibido. También este es tu programa, Conectados al Camino. Hermano, muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí. Este tema es emocionante y bueno, con el favor de nuestro Trino Dios nos ayude a seguir desarrollándolo. Amén. Bien, hermano Luis Torrealba, dice la palabra en 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Nuestro tema de hoy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios.
Vemos en muchos pasajes de la Biblia en donde Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes como uno solo. Vamos a iniciar este tema interesante hoy. Recuerden que nuestros números están al día para recibir su duda o alguna pregunta que quieran hacer. Les comentaba ayer lo importante de que muchas de esas preguntas quizás van a quedar respondidas hoy, y si no, para mañana entonces haremos un compendio, un resumen de todo para intentar entonces explicarlas. Esto es motivado, amados hermanos, por lo corto del espacio que tenemos. Hermano Luis, Dios me los bendice. Mi hermano, la razón por la que creemos que Dios existe en tres personas es porque creemos firmemente lo que está en la Biblia. La Biblia habla de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un mismo y único Dios. Recuerda que la Trinidad solo describe quién es Dios. La Trinidad no es un título de la deidad, no es un nombre de la deidad. ¿Sí? Eso hay que estar claro, es el resumen de las sanas palabras que están en la Escritura. Ese mandamiento que le da Pablo a Timoteo, que retén la forma de las sanas palabras. Bueno, eso es lo que hace la teología cristiana, retiene la forma de las sanas palabras. Ahora, tema de hoy, con el favor de Dios, vamos a ver por qué razones sabemos que hay una Trinidad. El programa pasado tuvimos la oportunidad de sentar bases para entender o acercarnos a abordar este tema de ese gran y único Dios. Sabemos que hay Trinidad básicamente o de manera resumida por 4 puntos fundamentales que están en la Escritura. Los voy a nombrar los 4, pero vamos a ir desarrollándolos poco a poco. Primero, sabemos que hay una Trinidad, o que Dios existe como un ser trino, porque solo hay un único Dios verdadero. La razón por la que creemos que Dios es trino es porque solamente existe un único Dios. Eso significa que no creemos que hay 3 dioses. No estamos hablando de eso, solamente hay uno. Número 2, porque la Biblia describe una pluralidad en ese único Dios, o una especie de pluralidad. Pero por supuesto, como es la Escritura y está allí presente, hay que acercarnos adecuadamente. Y número 3, porque la Biblia dice que el Padre tiene los atributos que solo Dios tiene. El Hijo tiene los atributos que solo Dios tiene. Y también dice que el Espíritu Santo tiene los atributos que solo Dios tiene. Partiendo de eso, el punto 4 sería decir entonces que creemos en la Trinidad porque la Biblia nos revela el misterio afirmando que los 3 son un mismo Dios. Entonces, este primer punto, creo que todos podemos estar de acuerdo en que primero hay un solo Dios y no está dividido y no puede cambiar. Es fundamental para poder creer en la Trinidad, que hay un solo Dios. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y todo cristiano trinitario está totalmente de acuerdo con ese versículo. Y es necesario creer eso. También dice Isaías 44:6, así dice Jehová el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Claro, contundente, fuera de nuestro Dios no hay otro Dios. Ahora, no solo eso, sino que ese único Dios no cambia, no tiene variación, no se transforma en otra cosa, ni se modifica en variantes, nada de eso. Dios es uno e inmutable y perfecto. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí respondo rápidamente con estos versículos. Por esa razón no podemos afirmar que Dios está cambiando en una manifestación como Padre, en otra manifestación como Hijo y en otra manifestación como Espíritu Santo. Nada de eso, porque Dios no cambia. Es uno solo. Es una verdad bíblica. Él dice que es el mismo ayer, hoy y mañana. No hay sombra de variación. Y tampoco hay partes en Dios. Dios no es 33% Padre, 33% Hijo, 33% Espíritu Santo. No, es una sola esencia. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa es fundamental para entender la Trinidad. Excelente. Hermano Luis, entonces acá tenemos que tener en cuenta, porque muchos atacan de alguna manera, digamos, la doctrina de la Trinidad, creyendo hacer ver que son 3 dioses, ¿no? Y ese politeísmo no existe, ¿no? Para nada, para nada. Continuamos en la sección Grandes Temas. Estamos conversando hoy sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios. Nos acompaña nuestro hermano Luis Torrealba. Hermano, estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Podrías explicarnos un poco lo que es la pluralidad de la deidad? Claro que sí. Recuerde que
habíamos dicho que uno de los puntos importantes para entender la Trinidad es reconocer que Dios se ha revelado progresivamente en la Escritura. Como había dicho, no toda la información que necesitamos está en Génesis capítulo 1. Sin embargo, sí hay indicios que van avanzando poco a poco en Génesis 1, Génesis 3, y así va poco a poco. Entonces, en el Antiguo Testamento notamos referencias a una especie de pluralidad en el único ser de Dios. No lo veremos todos, pero sí vamos a ver los más importantes. Nota en la creación del hombre. Dios, el único Dios, ha creado los cielos, la tierra, los animales, todo. Cuando va a crear el hombre, la Escritura dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nota ese detalle, ese plural, hagamos al hombre, y después dice a nuestra imagen, no dice a nuestras imágenes, a nuestra, uno solo, pero dice hagamos al hombre. Ahí se nos está acercando. Después de que Adán y Eva pecaran, más adelante en la historia, Génesis capítulo 3:22, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez ese plural, en el único ser de Dios. Más adelante en la historia, Génesis 11, después del diluvio, que los que quedan allí más adelante empiezan a construir una torre, llamada la famosa Torre de Babel. Cuando Dios va a ver, dice Génesis 11, 6 al 7, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Otro plural, otra forma de hablar. Cabe aclarar dos cosas aquí. Uno, él no está hablando con los ángeles, porque los ángeles no son creadores. La Biblia dice que solo hay un creador. Cuando crea al hombre, es uno solo el que lo crea. Tampoco está hablando ese plural real que dice cuando la realeza se habla a sí mismo, porque en ese tiempo todavía no se había desarrollado esa forma humana de hablar. Esa forma de hablar se desarrolla mucho tiempo después, no en los tiempos en los que Moisés estaba escribiendo la Torá. Nota, hay que recordar que estas referencias a la pluralidad y todas las que vamos a ver, esta pluralidad en la deidad deben concordar con la verdad clave de que solo hay un Dios. Así que no estamos hablando de varios dioses, sino de uno solo que se refiere a sí mismo en plural. Esto es importante. Por supuesto, esto no implica directamente una trinidad, pero sí son los pequeños indicios de cómo Dios se va revelando. Más adelante David, inspirado por Dios, dice en el Salmo 110:1, dijo Jehová a mi Señor, en hebreo dijo Yahvé o Yahweh a mi Adonai, ambos títulos divinos, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y creo que este pasaje es importantísimo porque Jesucristo cita este pasaje. Y él dice en Mateo 22, versículos 41 al 46, él se encuentra esta crítica hacia los fariseos y cómo ellos quedan callados y cómo esa visión limitada de los fariseos no puede dar respuesta. En Mateo 22, 41 al 46 dice, estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo, del Mesías? ¿De quién es hijo? Los fariseos le dijeron, de David, hablando de esa idea de que por el linaje de David va a llegar. Él les dijo, pues, como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Ese es el gran misterio. Y la Biblia dice, y nadie le podía responder palabra. Mano, una visión no trinitaria no puede responder a ese versículo. Porque ahí se ve claramente, David estando en el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Jehová dijo a mi Adonai. También hay otras profecías. En Isaías se ve mucho más claro. Hay largos discursos donde Jehová está hablando. Jehová es el que habla. Dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí yo, he aquí, envíame a mí. Esos son grandes misterios. Esa es revelación de cómo se va mostrando. Pasaje más claro, Isaías 48, 15 al 16. Está hablando Jehová también. Yo hablé y llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Nota eso, allí estaba yo, hablando Jehová, y lo envió Jehová el Señor y su Espíritu. 3, ahí está, no hay más, solamente 3.
Entonces, ahí estamos viendo cómo poco a poco esa pluralidad en el Antiguo Testamento está todavía presente. Sí, hermano Luis Torrealba, que nos acompaña hoy, en esta forma de ver muchas personas la Trinidad, se escudan en que no aparece como tal, nadie menciona la doctrina de la Trinidad, nadie la dice directamente, y nos olvidamos de lo que dijo Pablo: retén la forma de la sana palabra, ¿cierto? Correcto. Por eso es que no es necesario que diga Trinidad. Y no importa, porque la Trinidad lo que hace es eso, retiene las formas de todos estos versículos que hemos visto. Las retiene, las une, les da el sentido correcto. Excelente. Bien, estamos ofreciendo un libro digital. Esto es una cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. Vamos a dar el título de Conectados con Buenos Libros. El título de este libro que ofrece la Librería Legado Venezuela lleva por título Declaración y Reivindicación de la Doctrina de la Trinidad, su autor John Gill. Este libro presenta una excelente defensa, explicación y desarrollo bíblico teológico de la doctrina de la Trinidad. El autor presenta un fuerte argumento exegético con un amplio dominio del hebreo y del griego, de diversos pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y esto es importante, hermano Luis, porque el hecho de que él domina el griego y el hebreo le permite profundizar muchísimo más en esas escrituras antiguas, que es importante que la gente tenga claro esto. Por eso es que le recomendamos este libro. Por favor, si quiere hacerse de él, pues vaya a nuestro grupo del canal de Telegram o pídanos para que podamos hacérselo llegar. Declaración y reivindicación de la doctrina de la Trinidad. Vamos a seguir, amados oyentes, el tiempo apremia y aquí estamos, conectados al camino. Hermanos Luis, hemos hablado, nos hemos paseado un poco sobre la presencia de la Trinidad en la Biblia. Ahora me gustaría que usted nos dijera cómo se manifiesta, cómo se expresa, cómo está allí incluida en el Nuevo Testamento esta Trinidad. Cuando llega el Nuevo Testamento, ahí es donde tenemos mayor revelación sobre el misterio de Dios, mucho más. La encarnación de Cristo nos trae un mayor luz en este tema. Y por supuesto es inevitable hablarlo en el nacimiento de Jesús. Ahí vemos uno que va a nacer, que será llamado Hijo del Altísimo, que fue concebido por el Espíritu Santo, que hizo una obra milagrosa en una virgen. Note lo que dice Mateo 1:20, dice: pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es una obra sobrenatural que solo Dios puede hacer. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y note esto, eso lo vamos a ver más adelante, pero la salvación es una obra única y exclusiva de Dios. Si Jesucristo salva pecados, él es Dios, inevitablemente. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí cabe destacar que le llama el santo ser, el santo, el mismo nombre divino que tiene Jehová en el Antiguo Testamento. Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vemos claramente la Trinidad en el nacimiento, pero también lo vemos en el bautismo. Yo creo que es uno de los pasajes más claros. Vemos muy representativos. Lucas 3:21 al 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado, y orando, una persona, Cristo orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos ahí el Hijo bautizándose, el Padre hablando y el Espíritu Santo. Y eso es inevitablemente tres personas. Categórico, ¿eh? No hay, el Hijo no se está hablando a sí mismo. No, es que Él se hablaba a sí mismo y Él mismo se respondió. Es absurdo. Hay tres personas. Jesucristo también lo da en la comisión, en la gran comisión, claramente. Y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18 al 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí también lo vemos claramente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nota aquí adicional: los discursos de nuestro Señor Jesucristo, con el favor del Señor, lo veremos mañana, porque Jesús hace esa interacción entre el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo. Tema importante. Pero sí debemos entender esto:
Cuando la Biblia habla del Padre y luego del Hijo y luego que sería enviado el Espíritu Santo, nosotros tomamos lo que dice y lo confesamos así. No le buscamos dar una explicación racional humana. No es que primero era el Padre, después el Hijo, y es que se transformó, es que es una manifestación que cambia. No, estos son argumentos humanistas, tratando de rebajar al Dios de la Biblia. La Biblia presenta Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros como cristianos trinitarios profesamos tal cual como está en la Escritura, sabiendo que son un mismo Dios. Excelente. Hermano Luis, el tiempo avanzó, hemos caminado juntos para llegar a este último segmento del programa, la Santa Trinidad, nuestro incomparable Dios, y el tema que estamos tratando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios. Hablábamos de qué nos decía el nuevo, o qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a la Trinidad, y por supuesto me gustaría que usted pudiera precisar qué dijo Pedro, Juan, qué dijo Pablo, qué dijo Judas, qué dijeron esos grandes hombres escogidos por el Señor. Claro que sí. En un recuento antiguo, cuando Jonás estaba en el vientre del gran pez, reflexionando sobre todo lo que le pasó y lo que hace Dios, él dice una frase que forma parte de un fundamento que queda para toda la eternidad. La salvación es de Jehová. Y ahí queda claro. No hay más nadie que perdone pecados, que santifique, que regenere y que haga la obra de salvación y el perdón y la justificación, solamente Dios, únicamente Dios. Así que quien sea que se nombre en la Biblia que pueda perdonar, salvar, regenerar y santificar, es Dios. Entonces, aquí es donde vemos que, porque la obra de salvación revela claramente las tres personas. Y esto tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros tenemos esa comunión con ese Dios trino. El apóstol Pedro lo dice así, primera de Pedro 1:2. Él dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Qué hermosa introducción, de manera tan trinitaria. Hay alguien que elige, el Padre. Hay alguien que santifica, el Espíritu Santo. Alguien rocía su sangre, Jesucristo. Mano, estos no son títulos, energías, no, son personas divinas, un mismo Dios. El apóstol Pablo lo expresa también igualmente cuando él se despide en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, 14. El último versículo culmina de una manera trinitaria. Dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Qué hermosa manera de terminar una carta. Alguien da la gracia, Jesucristo. Alguien muestra amor, Dios el Padre. Porque ahí es donde queda evidenciado el asunto del amor comienza con el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha enviado a su Hijo unigénito. El amor que tiene el Padre envía a su Hijo. Por eso se dice el amor de Dios y la comunión. Alguien brinda esa comunión espiritual. Todos los atributos de un solo Dios. Todos los atributos, exactamente. El apóstol Juan también lo expresa claramente en cuanto a nuestra esperanza que viene del cielo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan 5:7. Este versículo lamentablemente ha sido muy debatido, diciendo que si está en la Biblia, que si no está. Pero nosotros creemos que está en la Santa Escritura de nuestro Señor. El apóstol Judas, en toda su carta, él nombra al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. La penúltima carta de toda la Biblia, Judas 1:1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y más adelante, versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La oración es un acto de adoración y solo se le hace a Dios. Y aquí se nos dice que debemos hacerlo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un título, no es una fuerza, es una persona, porque Él es Dios. Nosotros nos conservamos en la salvación solo en Dios. Y aquí se dice que se refiere al amor del Padre, porque el Padre es Dios. Y aguardamos la misericordia de una salvación completa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Bueno, nuestra salvación es trinitaria, porque solo el único Dios salva, y el Nuevo Testamento nos enseña que el Padre salva, el Hijo es Salvador y el Espíritu Santo nos regenera. La salvación es un acto que solo le pertenece a Jehová. El Evangelio es la buena noticia de que el Dios Trino nos ofrece la única salvación, porque
El amor del Padre ha ejecutado el plan de salvación por medio de nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que se encarna para pagar nuestros pecados, y esa salvación es aplicada a nosotros por la obra de regeneración del Espíritu Santo, Dios que también es Dios. Amén, qué hermoso, definitivamente. Hermano, un resumen final, nos quedan un minutico para que podamos hacer un breve resumen de estas 12 sesiones que hemos tenido el día de ayer y el día de hoy. Recuerden que mañana sería la última y el título es ¿Cómo hablar correctamente de la Trinidad? No quiero que se la vayan a perder, estén pendientes por favor. Hermano, una reflexión final. Hermanos, la Biblia habla de que hay un solo Dios, único, no hay más. Y ese único Dios existe en una pluralidad que sigue siendo un único Dios. Esto es un misterio para nosotros, precisamente porque Dios no es como nosotros. Nosotros no podemos ser varias personas, Dios sí, porque Él es Dios, Él no está limitado como nosotros. La Biblia dice que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. No debemos usar el razonamiento humano para decir que el Padre es el Hijo es Espíritu, Él se hablaba a sí mismo, Él conversaba consigo mismo. No, hay tres y nosotros los mantenemos como tres. No son tres títulos o manifestaciones, son Dios mismo. El concepto de Trinidad resume todo lo que enseña la Biblia de que es Dios o cómo es ese Dios. Entonces, ser cristiano es ser trinitario. El Evangelio es en esencia la salvación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ser cristiano es ser trinitario. Excelente final para que todos estemos atentos a eso. No podemos negar la Trinidad de Dios. Bien, para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Gracias a todos, nos vemos mañana. Les amamos, Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo.